Buen día, profesor. En esta ocasión le voy a presentar lo que viene siendo la práctica número 4, que consiste en un sumador y restador. Mi nombre es Víctor Alejandro Domínguez Cruz, pertenezco al grupo de quinto G y mi registro es 21310228 de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. El objetivo de esta práctica consiste en que el alumno diseñará un circuito sumador restador de 4 bits, es decir, un circuito que tenga como entrada dos datos de 4 bits cada uno. El dato A, que consiste en A2, A3, A2, A1 y A0, y el dato B, que consiste en B3, B2, B1 y B0. Los datos de entrada deberán mostrarse en dos grupos de 4 LEDs en binario y de complemento a 2 para los números negativos. Los datos además deberán visualizarse en dos displays de 7 segmentos. Y la práctica consiste en que los datos de entrada deberán mostrarse en dos grupos de 4 LEDs en binario. Si uno o los dos son negativos, debe usarse el formato de complemento 2. Los datos también deberán visualizarse en dos displays de 7 segmentos. El primer display debe desplegar el signo para los números negativos y permanecer apagado cuando el número sea positivo. El segundo display deberá mostrar los dígitos decimales del 0 al 8. El número mínimo a desplegar será el -8 y el número máximo con los dos displays es el -7. Y se requiere de un decodificador binario de 4 bits cuya salida sean los dos displays en los que mostrará los números del -0, del -8 al 7. Como parte del marco teórico tenemos lo que viene siendo un medio sumador que suma dos dígitos binarios juntos, dando como resultado una suma y un acarreo. ¿Pero por qué se llama medio sumador? Esto es debido a que este sumador solo puede usarse para agregar dos dígitos binarios. No puede formar parte de un circuito sumador que pueda agregar dos números binarios de n bits. El sumador completo supone un circuito un poco más complejo. A diferencia del medio sumador, nos permite incluir en la suma de 2 bits el acarreo de una suma anterior a través de una entrada que se llama CIN, con lo que ya podremos realizar cualquier suma. Según lo dicho, tendremos tres variables de entrada, a las que llamaremos A, B y la propia CIN, y dos de salida, que sería la suma y el Cout, el acarreo de la misma, si es que procede. Y aquí tenemos lo que viene siendo el sumador de n bits. Se basa en un sumador binario completo de un bit y su gráfico sería este, que el sumador completo 0 del primer bit sale, la salida entra al CIN del segundo sumador y a su vez el CIN del primer sumador entra al segundo sumador y del segundo sumador entra al tercer sumador. Este sería como un ejemplo de un sumador completo de 4 bits. Por último, el restador de n bits usando un sumador. Y este consiste en aquel que es capaz de sumar y restar números binarios con un solo circuito. El circuito consta de 4 sumadores completos ya que estamos realizando operaciones en números de 4 bits. Hay una línea de control que contiene un valor binario 0 a 1 y determina que la operación se está realizando es una suma o una resta. Si el valor K, que es la línea de control, es sí, la salida de BO XOR y KBO complementando BO, así como la operación sería A más BO, ahora la resta es complemento a 2. Para los números A y B viene dada por A y B negada. Esto sugiere que cuando AK sea igual a 1, la operación que se realiza en los números de 4 bits es la resta. Y aquí tenemos la tabla de verdad el, del codificador. Bueno, de todo el sumador. Aquí tenemos las entradas, que la entrada A vendría siendo el 1, la entrada B vendría siendo el 2, la entrada C vendría siendo 4 y la entrada D vendría siendo 8. Aquí tenemos los pines de salida, del que sería el display de 7 segmentos. Y este vendría siendo el resultado
de la tabla de los pines, que vendría a mostrarse en el display de 7 segmentos. Por último, bueno, aquí tenemos los mapas de Carnot que utilizamos para realizar las ecuaciones que iba a utilizar cada segmento. Aquí tenemos los del segmento A, B, C, D, E, F y G. Y este vendría siendo el del segmento G, pero el que muestra el signo menos, que vendría siendo como el del segundo display. Y pues da como resultado estas ecuaciones. Este vendría siendo el código PLD que utilicé para programar la GAL. Para esta parte vendría siendo el código utilizado en el sumador. Y este vendría siendo el código utilizado en el decodificador. Muy bien, este vendría siendo el diagrama. Esta parte vendría siendo lo que viene siendo el primer número, el primer elemento, y este vendría siendo el segundo elemento. Este circuito es utilizado para agregar la operación resta, suma o resta. Encendido es resta y apagado es suma. Y la gal, y esta parte vendría siendo el sumador y en esta el decodificador. Esta vendría siendo las entradas de el primer elemento y el segundo elemento, a su vez también es la entrada del elemento restador o sumador. Esta a su vez va hacia con cuatro salidas hacia el decodificador para mostrarlo en el display de 7 segmentos. A su vez también va a mostrar el signo, ya sea si es necesario o no. En la clase de revisión, el resultado que me preguntó el profesor fue primero la operación 6 más 3 y la operación 6 menos 3. Muy bien, voy a realizarla. Como podemos recordar, nuestro sumador restador solo tiene un rango para mostrar que vendría siendo desde el -8 hasta el 7. En esa ocasión, la suma del 6 más 3 en teoría vendría siendo 6, sería 9, pero ya que nuestro sumador solamente llega al 7, este acarreando, vendría siendo acarreado un 2, por lo tanto debería de dar un -7, a diferencia del 6 menos 3, que este sí es un rango posible en nuestro sumador restador. 6 menos 3 sería 3, por lo tanto sí lo podría mostrar, ya que nuestro rango es -8 a 7. Y pues vamos a demostrar cómo se muestra en el sumador. Aquí tenemos el 6 menos 3. Aquí vemos aquí vemos que al poner el 6 y al sumarle un 3, daría como resultado 7. Y esto es debido a que nuestra práctica solamente llegaría hasta el 7. Sumando 6 más 1 sería 7, pero a la hora a sumar 3 vendría siendo 9, pero como nuestra práctica solo muestra hasta el 7, se vendría regresando a -8 y dando resultado -7. A diferencia del 6 menos 3, que ese sí es un resultado posible. Análisis de errores. El único error cometido en esta práctica fue que no podía programar la GAL correctamente ya que no funcionaba bien, por lo tanto no daba ningún resultado. Entonces procedimos a cambiarla después de un tiempo, pues porque no podía, no se programaba ni nada. Y pues este fue un problema muy sencillo que se solucionó cambiando la GAN. En sí no tuve otro problema más que también una resistencia no era del valor requerido y mostraba un resultado en un segmento muy tenue. Entonces procedí a cambiar la resistencia. Y en conclusión, tengo que la implementación de un sumador restaurador de 4 bits utilizando un dispositivo programable GAL22V10 es un ejercicio práctico y enriquecedor para comprender el diseño lógico
y la utilización de dispositivos de lógica programable. Durante esta práctica se lograron los siguientes aprendizajes. El desarrollo del circuito implicó el diseño de una lógica combinacional que permite realizar sumas y restas mediante la manipulación de los bits de entrada y el uso del complemento 2 para la operación de resta. Este diseño fomenta el pensamiento crítico sobre cómo optimizar recursos lógicos en dispositivos de capacidad limitada, y la práctica requirió comprender la estructura de programación de un dispositivo GAN, destacando cómo usar las herramientas de síntesis para definir ecuaciones lógicas y asignar entradas, salidas y flip-flops internos maximizando su funcionalidad. También se requirió de mapas de Carnot, así como realizar las ecuaciones correspondientes para cada segmento utilizando el lenguaje CUPL para poder implementarlo en el programa WinCUPL, que a su vez sirvió para programar nuestra GAL22V10 y pudiera realizar la función de sumador-restador, así como un decodificador, así un display de 7 segmentos. Y esto sería todo. Muchas gracias, profesor. Aquí le muestro lo que viene siendo las referencias bibliográficas de mi práctica.